He enfrentado buques de guerra enemigos en aguas hostiles sin pestañear. He estado en la cubierta de un destructor mientras los proyectiles caían tan cerca que podía sentir la salpicadura en mi rostro. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que mis propios padres me miraron a los ojos y me dijeron que mi hija no era familia. Sucedió un domingo por la tarde en el comedor de la casa de mis padres, un lugar que todavía olía vagamente a cera de limón y pollo frito, igual que cuando era niña. Solo que ahora ya no era una niña. Era almirante de flota, Elena Vargas, segunda al mando de la flota del Atlántico. Y sentada a mi lado estaba mi hija, Isa, de 19 años, cadete de primer año en la Academia Naval, luciendo su uniforme de gala como la futura oficial que sé que será. Mi madre deslizó un sobrecolor crema por la mesa, su manicura perfecta, su sonrisa tensa. Es la invitación para la boda de tu primo Daniel, dijo. Va a ser un gran evento. Honores militares completos. Generales, almirantes, toda la gente importante. Tomé el sobre sabiendo ya hacia dónde iba esto. Mi padre, sentado a la cabecera de la mesa como si la hubiera reclamado como un trono, me observaba atentamente. Abrí la invitación. Cartulina gruesa, letras doradas en relieve, el tipo de cosa que probablemente costaba más que la asignación de vivienda mensual de un oficial subalterno. La fecha, el lugar, el código de vestimenta y luego, en letra cursiva pequeña al final, evento de honor familiar militar, solo por línea de sangre. Y junto a mi nombre en la línea de RSVP, había una cruz clara y deliberada sobre el nombre de Isa. Un tajo de bolígrafo rojo como si fuera un error en un informe. Lo leí 2 veces. Mi mandíbula se tensó, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué se supone que significa esto? Mi padre carraspeó. Elena, esto es una tradición familiar. Se trata de honrar nuestra línea de sangre. No podemos tener a personas ajenas en las fotografías oficiales. ¿Entiendes? ¿Ajenas? La voz de Isa era tranquila, pero me atravesó directamente. Miró entre ellos, la confusión dando paso a algo peor. Reconocimiento. ¿Os referís a mí? Mi madre cogió su taza de té como si todo fuera perfectamente razonable. Cariño, no es personal. Es solo que estas cosas importan en nuestros círculos. La gente habla. Sentí que el calor me subía por el cuello. He enfrentado a capitanes enemigos con más honor que esto, dije. Ella es mi hija, dije. Lleva el uniforme de este país. Se ha ganado el derecho a estar a mi lado en cualquier lugar. La sonrisa de mi padre era fina, casi compasiva. Ella no es de sangre, Elena. Ya hemos hablado de esto. Tú tomaste tus decisiones, pero este es el día de Daniel. No lo conviertas en algo sobre ti o ella. Podía sentir a Isa mirándome, esperando ver qué haría. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Dejé la invitación sobre la mesa, con cuidado de no romperla, aunque cada músculo de mi mano quería hacerlo. Entonces no asistiremos, dije. Mi voz era calma, pero no se sentía como la mía. Hubo un instante de silencio. Mi madre parpadeó, sorprendida. Mi padre se recostó exhalando por la nariz como si estuviera decepcionado, pero no sorprendido. Esa es tu decisión, dijo. Pero la gente se dará cuenta. Espero que sí, respondí. En el camino de vuelta a la base, Isa miraba por la ventana. Su reflejo en el cristal era ilegible, pero conocía esa mirada, controlada, disciplinada, como nos ponemos ambas cuando algo duele más de lo que queremos admitir. ¿Estás bien?, pregunté. Se encogió de hombros. Estoy bien. Quiero decir, no es como si no lo viera venir. Eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que mis padres hubieran dicho. Había crecido con estas pequeñas exclusiones, siendo presentada como la hija de Elena en lugar de su nieta, dejada fuera de las fotos familiares, recibiendo tarjetas de cumpleaños que parecían pensamientos posteriores mientras sus primos recibían cajas grandes envueltas. Había aprendido a no esperar nada de ellos. Y ahora había aprendido que incluso a los ojos de mis propios padres, su lugar a mi lado era negociable. Quería decirle que lo arreglaría, que los haría ver quién era ella. Pero sabía que no serviría de nada. No puedes hacer que alguien vea lo que se niega a mirar. En cambio, dije, siempre perteneces a mi lado.
Cuando llegamos a casa, puse la invitación en mi escritorio, justo al lado de una pequeña insignia dibujada a mano que Isa me había hecho cuando tenía 6 años. Decía, la mejor oficial del mundo, en letras mayúsculas torcidas y coloreadas con crayón azul. Me la dio el día que regresé de un largo despliegue, después de haberme perdido su obra de teatro escolar. Esa insignia vale más para mí que cualquier medalla que haya recibido jamás. Y mientras estaba sentada allí, mirando la invitación con borde dorado y la insignia torcida una al lado de la otra, supe que algo había cambiado. Esta no iba a ser una de esas historias en las que me tragaba la ofensa, me ponía el uniforme y sonreía por el bien de la unidad familiar. Esta iba a ser una de esas historias de venganza. No ruidosa, no desordenada, sino precisa. El tipo de revancha que no solo empata el marcador, sino que reescribe todo el maldito juego. No sabía exactamente cómo todavía, pero sabía esto. Mis padres habían trazado una línea, y yo también. La única diferencia era que la mía era permanente. Si nunca has servido en la armada, quizás no entiendas su ritmo. Como tu vida se mide en despliegues, escalas y el zumbido de los motores bajo tus pies. Para mí, ese ritmo comenzó hace 25 años, el día que pisé la cubierta de mi primer barco y saludé a la bandera. En aquel entonces era solo alférez Elena Vargas, de 21 años, terca como una mula y decidida a demostrar que pertenecía a un mundo que no estaba hecho para que las mujeres mandaran. Cada ascenso, cada felicitación, lo gané a pulso. Sin atajos, sin que la familia moviera hilos por mí. Solo trabajo, sudor y bastantes cicatrices que nadie puede ver. Y entonces Isa llegó a mi vida. Tenía 30 años cuando la conocí. 4 años en mi carrera naval, 2 despliegues a mis espaldas, y todavía pensando que tenía todo el tiempo del mundo para decidir qué significaba la familia para mí. Estaba sentada en la esquina de un pequeño hogar de acogida en Norfolk, Virginia, coloreando con un crayón roto, su pelo cayéndole sobre la cara. No levantó la vista cuando entré. La trabajadora social me dijo que tenía 4 años, tímida, tardaba en entrar en confianza. Recuerdo agacharme para estar a su altura y decir, «Hola, soy Elena». No respondió, solo me miró con esos ojos serios y observadores, como si intentara averiguar si yo era alguien que valiera la pena recordar. Tardé semanas antes de que me llamara mamá. Recuerdo haberme detenido en el aparcamiento después de dejarla en preescolar y ponerme a llorar. No porque estuviera triste, sino porque sentí que era la primera vez que alguien me elegía a mí también. Desde el primer día, le hice una promesa. Nunca sentiría que no pertenecía. Nunca se quedaría preguntándose si era deseada. Esa promesa ha sido mi brújula a través de despliegues, a través de las largas noches cuando no podía dormir sin el sonido de mi voz por teléfono, a través de cada fiesta perdida que tuve que compensar en los días siguientes. La Armada te enseña lealtad a tu país, a tu tripulación, a tu misión. Isa me enseñó que la lealtad no significa nada si no empieza en casa. Mis padres nunca lo entendieron del todo. O quizás lo entendieron demasiado bien y simplemente no les gustó lo que significaba para ellos. Siempre habían imaginado que me casaría con un buen partido, tendría hijos decentes, mantendría vivo el nombre de la familia de la manera que creían que importaba. Para ellos la sangre lo era todo, lo cual es irónico, considerando que he derramado la mía por gente que apenas conocía, y lo haría de nuevo sin dudarlo. Cuando llevé a Isa a casa por primera vez, fueron educados. Mi madre la llamó la pequeña en lugar de usar su nombre. Mi padre preguntó cuándo planeaba tener mis propios hijos. Lo dijeron con sonrisas, como si fuera una charla inofensiva, pero Isa se dio cuenta. Los niños siempre se dan cuenta. Los años siguientes no mejoraron mucho. Hubo las navidades en las que sus regalos parecían un pensamiento posterior. Las reuniones familiares en las que la dejaban fuera de las fotos de grupo porque no había suficiente espacio. Una vez, en una barbacoa del Día de los Caídos, mi tío la presentó a alguien como la niña de acogida de Elena. A pesar de que la adopción era definitiva desde hacía años, me dije a mí misma que era ignorancia, no malicia, que aprenderían. Que el tiempo y el esfuerzo los harían ver lo que yo veía. Una joven inteligente y capaz que pertenecía tanto como cualquier otra persona en esta familia. Pero aquí está la cosa que desearía que alguien me hubiera dicho, la gente que no quiere verte mantendrá los ojos cerrados sin importar cuán brillante sea la verdad. He estado pensando mucho en eso desde el incidente de la invitación.
Porque si alguna vez has estado en una situación así, donde alguien a quien amas es tratado como si no contara, entonces sabes que no es la única gran ofensa la que te rompe. Es la acumulación, los pequeños cortes a lo largo de los años, las pequeñas exclusiones, las bromas que creen que son inofensivas, los silencios en momentos que deberían haber sido ruidosos de apoyo. Y sé que algunos de vosotros, los que escucháis ahora, habéis estado al otro lado de eso. Quizás fueron vuestros suegros, quizás vuestros propios padres, quizás os está pasando ahora mismo y os preguntáis si estáis reaccionando exageradamente. No lo estáis. Confiad en mí, no lo estáis. Para mí la Armada se convirtió en el lugar donde podía respirar, donde sabía exactamente dónde estaba. Rango, órdenes, misión. Hay una estructura allí que no se preocupa por tu apellido, solo por tu rendimiento. A mi tripulación no le importaba que Isa no fuera de mi sangre. Les importaba que apareciera en los eventos del barco, que aprendiera los nombres de todos, que horneara galletas para las guardias. Ella pertenecía allí de una manera que nunca pareció hacerlo en casa de mis padres. Hubo un momento años antes de la invitación de boda que lo cimentó para mí. Acababa de regresar de un despliegue en el Pacífico. Isa tenía 12 años. Había estado trabajando durante semanas en una sorpresa, una pequeña insignia dibujada a mano que decía, la mejor oficial del mundo en letras azules torcidas. Me la prendió en la chaqueta del uniforme el día que crucé la puerta. La llevé sobre mi corazón el resto de la noche, incluso cuando las medallas reales me clavaban en la clavícula. Mis padres también estuvieron en esa bienvenida. Recuerdo que mi padre miró la insignia y dijo, bonita. Ahora quizás haga una que diga, la mejor mamá del mundo cuando por fin te asientes y tengas hijos de verdad. Me reí en ese momento. Pero más tarde, cuando Isa no miraba, me quité esa insignia y la guardé en un lugar seguro. No porque no quisiera llevarla, sino porque sabía que ya era invaluable. Mirando hacia atrás ahora, creo que el problema de mis padres nunca fue con Isa misma. Fue con lo que representaba. Mi negativa a vivir según sus reglas. Mi insistencia en que la familia se elige, no se dicta por el ADN. Que mi lealtad nunca sería a una línea de sangre por encima de una persona. Por eso la invitación de boda dolió tanto. No porque fuera la primera vez que la excluían. No lo fue sino porque fue la primera vez que lo hicieron oficial por escrito para que todo el mundo lo viera. Y sentada en ese comedor con la tarjeta con borde dorado en mi mano y el nombre de mi hija tachado, me di cuenta de algo más. Esto no era solo una boda. Esto era control. Sobre recordarme que sin importar cuán alto escalara, todavía podían alcanzarme y derribarme. No le conté todo esto a Isa. Es inteligente. Ya ha resuelto la mayor parte por sí misma. Pero cumplí la promesa que le hice cuando tenía 4 años. Nunca tendrá que luchar por su lugar en mi vida. Lo que aún no sabía era que estaba a punto de tener que luchar por la mía. Desearía poder decirte que la invitación de boda fue lo peor. Pero en mi familia, una ofensa nunca viene sola. Siempre es el acto de apertura. La semana después de que le dije a mis padres que no asistiríamos, las cosas se pusieron tensas. No en el sentido de gritar. Mis padres no son del tipo que levanta la voz. Son del tipo que coge el teléfono y susurra a las personas adecuadas. Comenzó con una llamada del capitán Roca, mi superior inmediato en la flota del Atlántico. Elena, dijo con voz baja. Acabo de recibir un correo electrónico extraño de la oficina de enlace familiar. Algo sobre que no eres apta para representación ceremonial en la próxima gala del patrimonio naval. ¿Sabías algo de esto? Mi estómago se hundió. La gala del patrimonio era un evento anual, una mezcla de cena formal y máquina de relaciones públicas, donde oficiales superiores como yo se mezclaban con líderes políticos, veteranos y socios internacionales. También era donde estaba programada para dar un discurso principal sobre liderazgo en operaciones navales modernas. No, señor, dije. ¿Quién siquiera? Él carraspeó. El correo electrónico hacía referencia a disputas familiares, decía que tu asistencia podría causar una vergüenza innecesaria al servicio. No tuve que adivinar quién lo había enviado. Lo que pasa con mis padres es que saben exactamente cómo herir sin dejar huellas. Lo habían enmarcado como preocupación por la imagen de la Armada.
Y sabían que los militares son hipersensibles a la percepción pública, especialmente cuando se trata de algo que huele a escándalo. No les bastó con excluir a Isa de la boda. Ahora intentaban apartarme de los momentos más orgullosos de mi carrera. Colgué el teléfono y encontré a Isa en la cocina, a medio camino de preparar una cafetera. Llevaba su sudadera de la Academia Naval, el pelo recogido, la postura tensa. «¿Malísima llamada?», preguntó. No quería decirle. No quería que pensara que era la razón por la que mis padres estaban haciendo esto, pero ella me leía demasiado bien. «Es por ellos, ¿verdad?», exhalé. «Han contactado con la Armada. Intentan que me retiren de la gala del patrimonio». Su cara se puso pálida. «¿Por mi culpa?». «No», dije más bruscamente de lo que pretendía. «Por su culpa. Porque no hice lo que querían». Asintió, pero pude ver la culpa asentándose. De todos modos, esa era la parte que más quemaba. No el golpe a mi carrera, sino saber que ella se culparía a sí misma. Y entonces llegaron los mensajes. Mi hermana, nunca sutil, lanzó un mensaje en el chat familiar. «No puedo creer que te saltes la boda por tu ego. Papá dice que te estás exhibiendo, ¿por qué? ¿Para poder hacer de heroína de una chica que ni siquiera comparte tu nombre?». Miré la pantalla, sintiendo que el calor subía por mi pecho. Isa estaba en el mostrador mirando su propio teléfono. Vi cómo se le tensaban los hombros. Ella también lo había leído. «Están equivocados», dijo en voz baja. «Lo sé, pero saber no detiene el pinchazo». El siguiente golpe llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después entré en mi oficina en la base y encontré un memorándum impreso sobre mi escritorio. Reasignación temporal de deberes de mando pendiente de revisión. Sin explicación, sin reunión, solo esas palabras firmadas por un adjunto al que había guiado hace 5 años. Llamé a Roca inmediatamente. «Es por la gala». Hubo una pausa al otro lado. «Es por las apariencias». «Lo siento, Elena. ¿Sabes cómo son estas cosas?». «Apariencias». Eso es lo que llamaban cuando la gente se preocupaba más por las apariencias que por la verdad. Y mis padres acababan de usarlo contra mí como un arma. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi estudio, la lámpara de escritorio proyectando sombras por las paredes. La invitación a la boda seguía allí junto a la insignia de crayón de Isa. La cogí, le di la vuelta en mis manos. Durante años había dejado que estas pequeñas ofensas se me resbalaran. Me decía a mí misma que no valía la pena la lucha. Que mientras Isa me tuviera a mí, no importaba lo que pensaran. Pero ahora estaban cruzando a mi mundo, el único lugar que había construido completamente por mi cuenta. La Armada era mi hogar, mi identidad, mi prueba de que el trabajo duro y el honor todavía significaban algo. Y mis padres estaban envenenando todo eso porque me negaba a tratar a mi hija como si fuera menos. Isa entró descalza, sosteniendo 2 tazas de té. Puso una delante de mí. «Has estado despierta durante horas». «Estoy bien», mentí. Se sentó frente a mí, recogiendo las piernas debajo de ella. «No tienes que protegerme de esto». «Lo veo. Oigo lo que dicen. Sé lo que intentan hacer». Tragué saliva. «Quieren que elija. Y creen que si me golpean donde más me duele, cederé». «¿Y lo harás?». Me encontré con sus ojos. «Ni de coña. Si alguna vez alguien ha intentado acorralarte así, alguien que conoce tus puntos débiles y no tiene reparos en usarlos, sabes la mezcla de rabia e impotencia que provoca. Una parte de ti quiere gritar. La otra parte quiere esperar, planear, asegurarse de que cuando devuelvas el golpe, sea en un lugar del que nunca se recuperen». Yo empezaba a inclinarme hacia la segunda opción. Al final de la semana, la presión era insoportable de ignorar. La plaza de la gala se había reasignado a otro oficial. Mi cambio de mando temporal se extendió pendiente de revisión adicional. Se extendieron rumores de que había sido sancionada por mala conducta familiar. Casi podía oír las voces de mis padres en esos susurros. «¿Ves lo que pasa cuando nos desafías?». El viernes por la tarde me encontré de nuevo en la cocina, mirando la cafetera como si tuviera respuestas. Isa entró, dejó su mochila y dijo:
deberíamos huir. Ir a algún sitio donde no puedan tocarnos. Negué con la cabeza. No, este es mi barco, mis aguas. No voy a dejar que me echen. Y fue entonces cuando la idea empezó a formarse. No del todo, no con todos los detalles, pero la semilla estaba allí. Una forma de usar su obsesión por las apariencias en su contra. Una forma de hacer que el mundo viera exactamente quiénes eran sin que yo dijera una sola palabra. Habían cruzado una línea. Me aseguraría de que se arrepintieran. El día que llegó el sobre ni siquiera vi entrar el correo. Fue Isa quien lo encontró metido entre una pila de facturas de servicios públicos y una revista brillante de la Armada. Me lo trajo a mi estudio como si fuera algo frágil, sus dedos apenas agarrando los bordes. Es de la abuela y el abuelo, dijo, intentando sonar casual. Pero capté el brillo en sus ojos, esa mirada reservada que pone cuando se está preparando para el impacto. Se lo quité sopesándolo en mi mano. Papel grueso, borde de lámina dorada, el tipo de papelería que a mi madre le encantaba usar para eventos familiares importantes. El sello de la familia Vargas, en relieve como si anunciaran una visita de estado. Dentro, la invitación era exactamente lo que esperaba. La boda de mi primo Daniel, evento de honor familiar militar. Y luego en letra más pequeña, asistencia reservada, solo para miembros de la familia de línea de sangre directa. Y por si acaso me había perdido el punto, habían escrito a mano una nota al final. Elena, esto es una tradición. Por favor, respeta las reglas. Te vemos allí. Mamá y papá. La miré durante mucho tiempo. Isa no pidió verla. Simplemente se quedó allí con las manos en los bolsillos de su sudadera de la Academia Naval, los hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeña. No me invitan a mí, dijo en voz baja. Forcé mi voz a mantenerse firme. Dicen que es solo línea de sangre. Su boca se retorció en algo a medio camino entre una sonrisa y una mueca. Supongo que no paso el corte. Dios, eso dolió. No solo por lo que habían escrito, sino porque ella lo había dicho como si hubiera ensayado la frase hacía años, como si hubiera sabido que este momento era inevitable. La verdad era que no era la primera vez que hacían algo así. La diferencia ahora era la escala y la intención. Esto no era un desaire casual en una barbacoa o un nombre que faltaba en una tarjeta de Navidad. Esto era público, escrito, distribuido a cientos de invitados en nuestra familia extendida, muchos de los cuales llevaban el mismo uniforme que yo. Ya podía imaginar los susurros. ¿Por qué Elena no trajo a su hija? ¿No está ella también en la Armada? ¿O es adoptada? Bueno, eso lo explica. Y mis padres sonriendo a través de todo, sin decir una palabra para defenderla. Dejé la invitación sobre mi escritorio. Y no vamos, dije. Isa asintió como si también lo hubiera esperado. De acuerdo. Pero pude ver la tensión alrededor de sus ojos. La forma en que mantenía los brazos cruzados sobre el pecho. No lloró. Nunca lo hace delante de ellos. Eso es algo que tenemos en común. Esa noche recibí una llamada de mi madre. Casi no la cogí. Cuando lo hice su voz era cálida, practicada. Elena, oí que declinaste el RSVP. Seguramente esto no es por la edad o la tradición. Solo intentamos mantener las cosas coherentes. Tiene 19 años, dije con frialdad. Es tu nieta. Una pausa, luego más suave. Has hecho esto difícil. Elegiste un camino que no siempre encaja con las expectativas de nuestra familia. Es tu forma de decir que ella no es una de las vuestras, repliqué. Mi madre suspiró, el sonido cargado de una decepción fabricada. No castigues a tu prima por esto. No nos castigues a nosotros. Es solo una noche. Una noche como si los años de exclusión pudieran borrarse o ignorarse porque se condensaron en una sola velada. Para la mañana siguiente el chat grupal estaba animado. Mi hermana Rachel intervino, Tessa dice que no vienes. ¿Por qué lo haces realmente por ella? Luego mi hermano, siempre ansioso por mediar, añadió, vamos, Elena. Es una tradición militar. No seas dramática. Todos usaban el mismo lenguaje. Tradición, reglas, no es personal.
El tipo de frases que permite a la gente fingir que no está siendo cruel, solo que está defendiendo los estándares. Esa tarde el capitán Roca pasó por mi oficina. Cerró la puerta detrás de él, lo que nunca es una buena señal. «Tienes un problema», dijo. La liaison familiar envió otra notificación. Alguien sin nombre, por supuesto, presentó una queja sobre tu reciente conducta personal. Está relacionado con la situación de la invitación de boda. Recomiendan que limitemos tus apariciones públicas hasta que esto se resuelva para preservar la imagen del servicio. Mi mandíbula se apretó. ¿Y por alguien te refieres a? No respondió. No tuvo que hacerlo. Esto era todo. La escalada que había estado esperando, incluso si no la había deseado. Mis padres no solo estaban excluyendo a Isa de su versión de la familia. Estaban intentando mantenernos a ambas fuera de la imagen pública de la Armada. La misma Armada a la que había dedicado mi vida. La misma Armada que me había reconocido con felicitaciones que ellos solo podían soñar. No les bastó con apartarla de la boda. Ahora querían apartarme de mi propia carrera. Fui a casa y encontré a Isa en el comedor con su libro de texto extendido delante de ella. Levantó la vista, leyendo mi cara al instante. ¿Qué pasó? Están intentando que me retiren de la gala del patrimonio, dije, citando apariencias relacionadas con la familia. Frunció el ceño. ¿Por mi culpa? No, dije más firme esta vez. Por su culpa. Porque no soportan el hecho de que no jugaré su juego. Si alguna vez alguien ha venido a por ti, no con puños o palabras altisonantes, sino con movimientos silenciosos y calculados destinados a despojarte de lo que importa. ¿Sabes lo asfixiante que se siente? No puedes contraatacar de la forma normal. No puedes entrar a gritos en su oficina o gritarles delante de una multitud. Tienes que sentarte allí recibiendo golpe tras golpe mientras ellos sonríen como si no pasara nada. Esa era la guerra que mis padres estaban librando ahora. Esa noche me senté en mi escritorio con la invitación en una mano y la insignia de crayón de Isa en la otra. El borde dorado del cartón captaba la luz, pulido y perfecto. Los bordes de la insignia estaban deshilachados. El crayón azul descolorido por años en mi bolsillo. Uno era sobre imagen. El otro era sobre verdad. Y me di cuenta de que había pasado toda mi vida intentando servir a ambos. Pero esta vez no podía. Ya no. Ellos se habían asegurado de eso. Cuando las personas que te criaron se vuelven contra ti, nunca se trata solo de una cosa. Se trata de todos los momentos que vinieron antes. Los que te entrenaron lentamente para esperar menos de ellos. Esa noche me senté en mi escritorio con la invitación de boda con borde dorado a un lado y una pequeña insignia desgastada al otro. La insignia era un trozo de cartón cortado en un óvalo irregular, coloreado con crayón azul. A lo largo del frente en letras torcidas decía la mejor oficial del mundo. Isa me la había hecho cuando tenía 6 años, y solo mirarla me llevaba de vuelta al día que me la dio. Fue el verano después de mi segundo despliegue en el Pacífico. Había estado fuera casi 7 meses. 7 meses de llamadas telefónicas que se cortaban, de cumpleaños y eventos escolares perdidos, de intentar sonar alegre cuando todo lo que quería era estar en casa. Cuando finalmente crucé la puerta, Isa estaba esperando en la sala de estar, con el pelo en una coleta torcida, vistiendo una camiseta que decía «Hija de marino» con letras brillantes. No corrió a mis brazos como en esos vídeos de reencuentros que a la gente le encanta publicar en línea. No era su estilo. Simplemente se quedó allí sosteniendo algo detrás de su espalda, mirándome como si estuviera segura de que yo era real. Luego dio un paso adelante y me tendió la insignia. Los bordes estaban deshilachados donde ella misma la había cortado con tijeras de seguridad. El coloreado estaba desordenado, las letras desiguales. Pero había dibujado un pequeño barco debajo de las palabras, su proa cortando olas azules. Para ti, dijo. No creo que entendiera, no del todo, lo que ese momento hizo conmigo. En la Armada, recibes medallas por misiones, por actos de valentía, por años de servicio. Pero esto fue el primer premio que no se trataba de un rango o un título. Se trataba de quién era yo para ella. Me arrodillé, me la prendí en la chaqueta del uniforme, y la llevé el resto de la noche, durante la cena,
durante la pequeña reunión de bienvenida que mi tripulación me había preparado. La llevé incluso cuando las medallas reales en mi pecho me clavaban en la clavícula. Mis padres también habían estado en esa reunión. Mi padre había mirado la insignia y se había reído. Bonita, dijo. Quizás haga una que diga, la mejor mamá del mundo cuando por fin tengas hijos de verdad. Recuerdo haber sonreído a través de ello, fingiendo que no me molestaba. Pero más tarde esa noche, después de que Isa se hubiera acostado, me quité la insignia y la guardé en el cajón de mi escritorio. No porque no quisiera llevarla, sino porque sabía que era invaluable, y no confiaba en que nadie más la tratara de esa manera. No fue la única vez que mis padres encontraron una manera de empañar un buen recuerdo. Cuando Isa tenía 8 años, dibujó una foto de nuestra familia. Yo en mi uniforme, ella con un pequeño vestido de marinera, y mi barco al fondo. Se la dio a mi madre durante una visita navideña. Mi madre sonrió, dijo gracias y la dejó en el mostrador. Más tarde la encontré arrugada junto al cubo de reciclaje. Cuando tenía 10 años, ahorró su paga para comprarle a mi padre un modelo de barco por su cumpleaños. Lo desenvolvió, asintió y dijo, eso está bien, antes de apartarlo para hablar con mi hermano sobre su última excursión de caza. Ninguno de estos momentos fue lo suficientemente grande como para denunciarlo sin sonar hipersensible. Así es como funcionaban. Pequeños cortes una y otra vez hasta que el sangrado era invisible para cualquiera que no prestara atención. Pero yo presté atención. Cada vez que la desestimaban, yo lo veía. Cada vez que omitían su nombre en una tarjeta de Navidad o la presentaban como la hija de Elena, en lugar de nuestra nieta, yo lo sentía. Y cada vez me decía a mí misma que se lo compensaría de alguna manera. La llevaría al muelle de la marina para ver llegar los barcos. Le contaría historias sobre marineros que se convirtieron en familia sin compartir una gota de sangre. Quería que supiera que pertenecer no era algo que alguien más pudiera dar o quitar. Era algo que llevabas dentro. Eso es lo que significaba la insignia para mí. No solo un trozo de cartón con crayón, sino una prueba. Prueba de que ella me veía no solo como una oficial, sino como suya. Prueba de que yo podía ser el hogar de alguien, incluso si yo nunca había tenido uno. Así que ahora, años después, mientras estaba sentada allí mirando esa insignia junto a la invitación de boda, el contraste no podía ser más nítido. La invitación era pulida, cara, diseñada para impresionar a quienes se preocupaban por las apariencias. También estaba diseñada para excluir, para trazar una línea entre quién contaba y quién no. La insignia estaba torcida, desgastada, hecha por la mano de un niño. También era una prueba pura e inquebrantable de que ella contaba más que nadie. Cogí la insignia y la sostuve en mi palma. Todavía podía sentir la ligera textura de la cera del crayón, la ligera dobladura en el cartón donde ella había presionado demasiado fuerte con las tijeras. Pensé en todas las veces que mis padres habían intentado borrarla de la foto y en todas las veces que había cedido para mantener la paz. Pensé en cómo esta vez no solo la estaban borrando a ella. Estaban intentando borrarme a mí. Y me di cuenta de algo. Algo que no había querido admitir antes. La paz con ellos era un mito. Era solo el silencio que ellos controlaban. Si alguna vez has guardado algo, una nota, una foto, un regalo hecho a mano tonto, porque te recordaba quién eras en tu mejor momento, entonces entiendes por qué no podía dejarlo pasar. Porque en ese momento, la insignia no era solo un recuerdo. Era una promesa. Una que le hice a ella, y una que me estaba haciendo a mí misma ahora. Iba a protegerla, y iba a proteger lo que teníamos, sin importar el coste. Cuando dejé la insignia, no la puse sobre el escritorio. La prendí en el interior de mi chaqueta del uniforme, justo sobre mi corazón. Y por primera vez en semanas me sentí firme. La invitación se quedó donde estaba, intacta, un recordatorio de lo que querían que eligiera. La insignia me recordaba la elección que ya había hecho. En la Armada, se nos enseña que cada batalla comienza mucho antes de que se dispare el primer tiro. Te preparas, te posicionas, observas y cuando llega el momento, te mueves rápido, golpeas fuerte y haces que cuente. Esto no iba a ser diferente. La batalla ya había comenzado, y yo estaba harta de esperar. Si hay algo en lo que mis padres son buenos, es en la escalada. Nunca te atacan directamente. Se mueven en pasos calculados.
Cada uno lo suficientemente pequeño como para parecer inofensivo si lo miras solo, pero devastador cuando se suman. La mañana después de haberme prendido la insignia de Isa en la chaqueta, entré en mi oficina en la base y encontré 2 sobresellados en mi escritorio. Uno era correspondencia oficial de la Armada. El otro era de la Oficina de Enlace Familiar, un departamento interno que normalmente se encarga de cosas como pases de invitados para eventos o apoyo familiar durante los despliegues. El sobre de la Armada era corto. Mi discurso programado en la Gala del Patrimonio Naval había sido reasignado al contraalmirante Vaughan. No se dio ninguna razón. El sobre del enlace era peor. Contenía una recomendación de que mis apariciones públicas se limitaran hasta que los asuntos familiares en curso se resolvieran para preservar la imagen del servicio. Asuntos familiares. Casi podía oír la voz de mi madre en esa frase. Cogí el teléfono y llamé al capitán Roca. Se están moviendo rápido, dijo antes de que pudiera hablar. Quienquiera que les esté alimentando con información sabe exactamente qué decir para que se crea. ¿Te refieres a mis padres?, repliqué. No lo confirmó, pero el silencio fue suficiente respuesta. Al mediodía, los rumores ya habían llegado al comedor de oficiales. Un teniente al que había guiado hace años evitó mi mirada en el pasillo. Otro oficial, alguien a quien creía un amigo, me preguntó si estaba bien en casa con ese tono falso de preocupación que la gente usa cuando busca chismes. Cuando volví a mis aposentos, Isa estaba en la sala de estar, con el portátil abierto, mirando su chat grupal de la Academia Naval. Pude ver la tensión en sus hombros antes de que dijera algo. «Están hablando de ello», dijo. «Alguien les dijo a los cadetes que estás en problemas por mi culpa». «¿Quién se lo dijo?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «¿Importa?». «Lo creen». Intentó sonreír, pero pude ver que le costaba. «Quizás tengan razón. Quizás solo te estoy haciendo las cosas más difíciles». Eso me detuvo en seco. «Escúchame», dije sentándome frente a ella. Las únicas personas que te hacen las cosas más difíciles son las que intentan hacerte sentir que no perteneces, y no voy a dejar que ganen. Sus ojos bajaron al suelo, pero vi que se le tensaba la mandíbula. Era la misma mirada que tenía cuando era una niña pequeña intentando no llorar delante de extraños. Ese fin de semana, recibí la llamada que había estado temiendo. El Consejo de Revisión de la Flota me relevaba temporalmente del mando operativo para mi ciclo de misión actual. La razón oficial, pendiente de revisión de conducta para garantizar el cumplimiento de los estándares de imagen pública de la Armada. Extraoficialmente era exactamente lo que querían mis padres. Yo marginada, humillada y aislada justo antes de la boda que había iniciado todo esto. La cena del domingo en su casa seguía siendo una tradición para la mayoría de la familia, y yo no había ido en meses. Pero esa noche mi hermana Rachel envió un mensaje de texto. «Si vas a ignorar a todo el mundo, al menos ten el valor de decírnoslo a la cara». Lo ignoré. Sabía exactamente lo que pasaría si entraba allí. Sonreirían para la sala, y luego torcerían el cuchillo cuando nadie mirara. El lunes por la mañana, Isa encontró una nota impresa deslizada bajo nuestra puerta. Sin remitente, pero no la necesitaba. «Cuando se vaya a su carrera, te quedarás sola. La sangre es lo que permanece. El resto es temporal». Me la entregó sin decir una palabra. Había visto suficientes tácticas de intimidación en zonas de combate. Esto era peor. Al menos los enemigos uniformados son honestos sobre querer que te vayas. A mediados de semana, sentí que los muros se cerraban. La Gala del Patrimonio perdida. Deberes de mando suspendidos. Invitaciones a eventos navales más pequeños retiradas discretamente. Había construido mi reputación sobre la consistencia y la integridad. Ahora, gracias a una campaña de rumores de las 2 personas que deberían haber estado de mi lado, se estaba desmoronando a cámara lenta. El jueves por la noche entré en la cocina y encontré a Isa sentada en la oscuridad mirando su teléfono. «Lo han publicado», dijo. «¿Publicado qué?». Ella giró la pantalla hacia mí. Era una foto de la distribución de asientos de la boda, claramente de un grupo de WhatsApp familiar que no debía ver. Nuestros nombres no estaban allí. Ni el mío, ni el suyo. El pie de foto debajo de la foto decía, «Por fin,
sin drama en la mesa presidencial este año. Me senté frente a ella. Quieren que te sientas pequeña, dije. Quieren que creas que eres un problema a eliminar. Me miró, su voz firme, pero sus manos temblaban. ¿Y si tienen razón? ¿Y si simplemente nunca me ven como familia? Por un momento no supe qué decir. No porque dudara de la respuesta, sino porque sabía que la verdad dolería. Nunca la verían como familia, no como nos veíamos mutuamente. Metí la mano en mi chaqueta, saqué la insignia que había hecho hacía tantos años y la puse sobre la mesa entre nosotras. Esto, dije, es mi familia, no ellos, no sus tradiciones, no sus listas de invitados. Tú y yo, eso es todo. Tocó la insignia suavemente como si fuera frágil. ¿Entonces qué hacemos? Esperamos, dije, y cuando llegue el momento, les mostraremos exactamente quiénes somos. Si alguna vez te has sentido acorralado así, con todas las salidas bloqueadas, cada movimiento que haces retorcido en tu contra, sabes que hay un momento en el que el miedo se quema y algo más frío lo reemplaza. No rabia, no desesperación, solo claridad. Ahí estaba yo ahora. La mañana siguiente envié un mensaje a un viejo amigo de la división de medios de la Armada. Alguien que me debía un favor. Alguien que tenía acceso a las transmisiones. No hablamos de detalles. Todavía no. Pero cuando respondió con un simple solo di cuando, sentí el primer destello de control que había tenido en semanas. Mis padres pensaban que me habían borrado de la imagen. Olvidaron una cosa. Había pasado mi vida dirigiendo barcos que podían cambiar el rumbo de una batalla en minutos. Y esta batalla estaba lejos de terminar. Pensé que había visto lo peor que podían hacer. Estaba equivocada. Sucedió la semana antes de la boda. El aire era agudo con el invierno y la base estaba tranquila. La mayoría de los marineros jóvenes estaban de vacaciones y yo intentaba pasar desapercibida, terminar el año, evitar dar a mis padres más munición. Entonces, una tarde gris de jueves, alguien llamó a mi puerta. Cuando abrí, mis padres estaban allí como si fuera todavía 2002, y estuviéramos fingiendo que nada había ido mal. Mi madre tenía un tupper en las manos. Galletas de avena, su especialidad, blandas por dentro, quemadas por los bordes, las que solía hacer cuando era niña. Elena, dijo con una sonrisa cálida que no le llegaba a los ojos. Pensamos en pasar. Mi padre movió el peso, su postura tan rígida como siempre. ¿Podemos entrar solo un minuto? Dudé, luego me hice a un lado. No sé por qué. Quizás una parte de mí todavía quería creer que se trataba de paz. O quizás solo quería ver si lo dirían a la cara. Nos sentamos en la sala de estar. Mi madre dejó las galletas en la mesa de centro como si ofreciera un tratado de paz. Solo queríamos hablar, dijo. Las cosas se calentaron, pero seguimos siendo tu familia. No respondí. Sabía que calentarse era su palabra para todo. Desde décadas de comentarios pasivo-agresivos hasta el sabotaje en toda regla que habían estado orquestando. Mi padre se inclinó hacia adelante. Elena, hemos sido pacientes. Te hemos dado espacio, pero este rechazo de todos, avergonzar a la familia. No eres así. Casi me reí. Habían hecho todo lo posible para aislarme, y ahora me acusaban de ser la que se alejaba. Entonces el tono de mi madre se suavizó como si fuera a hacerme un favor. Tiene 17 años, dijo. Se irá pronto. Hacia su carrera, su propia vida, ¿y luego qué? Te quedarás sola. Te arrepentirás. Sabía exactamente a quién se refería. Mis manos se cerraron en puños en mi regazo. Y entonces lo dijo. La cosa que creo que había estado guardando durante años. Lo siento, Elena, pero ella no es de sangre. Realmente no es una de nosotras. Pude sentir mi pulso en mis oídos. Había estado en situaciones donde los segundos significaban vida o muerte. Donde mantener la calma era lo único entre mí y el desastre. Pero nada me había hecho ver rojo de la forma en que esas palabras lo hicieron. Antes de que pudiera responder, oí pasos en la escalera. Isa estaba en el umbral, pálida, su expresión ilegible. Había oído cada palabra. Mi padre la miró, luego volvió a mirarme.
Cuando te deje, cuando se olvide de ti, lo verás. Nuestra puerta seguirá abierta. Volverás. Me levanté. Tenéis que iros ahora. Mi madre parpadeó. Elena. No, mi voz era más alta esta vez. No podéis venir a mi casa, insultar a mi hija a la cara y pretender que es amabilidad. No podéis decidir quién pertenece aquí. Se levantaron lentamente, mi madre agarrando las galletas como si pudiera retirarlas. Mi padre negó con la cabeza como si yo acabara de confirmar todo lo malo que había pensado de mí. Te vas a arrepentir, dijo mi madre de nuevo con la voz quebrada ahora. Cuando se vaya, no tendrás a nadie. No dije una palabra. Simplemente caminé hacia la puerta, la abrí y esperé. Salieron al frío sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me apoyé en ella hasta que no pude oír sus pasos. Arriba encontré a Isa sentada en su cama, con las rodillas pegadas al pecho. No lloró. Nunca lo hace. Pero sus manos estaban apretadas en su regazo. ¿De verdad creen que te dejaré?, dijo. No, le dije. Esperan que lo haga. Así tendré que volver arrastrándome hacia ellos. Asintió lentamente. No tienen derecho a esperar cosas de mí. Pensé que sería el final de esto. Debería haber sabido que no. Una semana después, mi prima Sara me reenvió un correo electrónico que Rachel había enviado a la familia extendida. Era largo, divagante y rezumaba el tipo de tono pasivo-agresivo que solo mi hermana podía perfeccionar. El punto era claro. Pintó a Isa como manipuladora, distante, desagradecida. Llamó a mi crianza obsesiva e insinuó que mi relación con Isa era poco saludable y, lo que es peor, funcionó. Y empezaron a llegar mensajes de parientes de los que no había oído hablar en años. ¿Está todo bien?, de mi tía. ¿Necesitas ayuda?, de un tío que nunca la había ofrecido antes. Incluso un comentario bajo una de las publicaciones de arte de Isa. Eres afortunada. No olvides quién te dio un hogar. Vi a Isa ver ese comentario. Se le tensó la mandíbula, pero no respondió. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el silencio ya no la protegía. Solo les daba más espacio para reescribir la historia. No respondí. Ni a Rachel, ni a nadie. En cambio, abrí una nueva carpeta en mi portátil. Empecé a guardar todo. Capturas de pantalla, mensajes de texto, correos electrónicos, fotos de eventos donde había sido excluida, cada pedazo de prueba que había guardado a lo largo de los años. No lo estaba compilando para vengarme. No exactamente. Lo estaba compilando para que no hubiera duda, ninguna revisión, ninguna forma de que fingieran que esto no había sucedido. Si alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas, sabes que hay un momento en que la traición deja de ser una herida. Y se convierte en un arma en tus manos. Ahí estaba yo ahora. Pensaban que me habían humillado. Lo que en realidad habían hecho era darme la munición que necesitaba. Cuando cerré el portátil esa noche, Isa dormía en el sofá, una manta enredada alrededor de sus piernas. La insignia que me había hecho hacía años todavía estaba prendida dentro de mi chaqueta, justo sobre mi corazón. Y me hice una promesa. Pasara lo que pasara, ya no iba a susurrar. Me aseguraría de que toda la maldita sala me oyera. Después de ese correo electrónico que Rachel envió a toda la familia, algo hizo clic en mí. Había estado a la defensiva durante meses, esquivando rumores, manteniendo la cabeza baja, fingiendo que podía superar su campaña. Pero la defensa no gana guerras. Tienes que avanzar. Tienes que tomar terreno. Y si hay algo que la Armada me enseñó, es que nunca vas a la batalla sin conocer cada centímetro de tu terreno. El primer paso fue recopilar inteligencia. Pasé horas revisando viejos correos electrónicos, hilos de mensajes de texto, fotos de eventos familiares, momentos en que Isa había sido excluida de fotos grupales, tarjetas con su nombre mal escrito o completamente ausente, fragmentos de audio de llamadas telefónicas donde decían que solo era una niña de acogida o que realmente no era una de nosotras. No solo recopilé las cosas obvias. Quería los patrones, los años de actos pequeños y deliberados que habían culminado en este momento, porque cuando la gente ve el panorama completo, no puede descartarlo como un malentendido. El segundo paso fue encontrar un aliado.
Ese llegó en forma del comandante Lee de la División de Medios de la Armada. Habíamos servido juntos en el Mediterráneo hace años. Lo había sacado de una mala situación durante una operación de abordaje. Nunca lo había olvidado. Cuando llamé no entré en detalles. Solo dije que podría necesitar un favor, algo con la transmisión para la Gala del Patrimonio. Hizo una pausa de unos 3 segundos, luego dijo, solo di cuándo. Eso era todo lo que necesitaba oír. Mientras tanto mis padres seguían moviendo sus contactos. Sabía que estarían en la boda con la mitad de la élite social de la Armada. Habían estado diciéndole a quien quisiera escuchar que me estaba tomando un descanso de mi carrera para concentrarme en asuntos personales, lo que sonaba mucho más limpio que la verdad. Me habían retirado de eventos para que pareciera inestable. Isa notó mis largas noches. Una tarde entró en mi estudio con 2 tazas de té. «Estás despierta hasta tarde otra vez», dijo. «Solo estoy poniendo algunas cosas en orden», respondí. Puso una taza a mi lado y se sentó. «¿Estás planeando algo?» La miré. Esos ojos serios suyos, tan parecidos a los que tenía el día que la conocí, estaban fijos en mí. «Me estoy asegurando de que no escriban el final de esta historia». Sus labios curvaron la más pequeña sonrisa. «Bien». Aún así, no se trataba solo de venganza. Sabía que si iba demasiado lejos se volvería en mi contra. No iba a gritar ni a montar un espectáculo. Iba a hacer lo que mis padres odiaban más, decir la verdad donde todos pudieran oírla. Y lo iba a hacer en un escenario que no pudieran ignorar. El plan empezó a tomar forma. La gala del patrimonio ocurría el mismo día que la boda. La transmisión de la gala se emitiría en vivo a múltiples lugares, incluyendo algunos eventos afiliados a la Armada, como la recepción de la boda. Todo lo que necesitaba era una forma de asegurar que mi segmento, mi regreso al ojo público, se emitiera en el momento justo. Ahí es donde entró el comandante Lee. 2 días antes de la boda, recibí la confirmación de él. «Podemos hacerlo. Tu discurso saldrá en vivo. Me aseguraré de que se conecte a la transmisión de la recepción». No pregunté cómo lo había conseguido. En la Armada aprendes a no cuestionar una operación limpia. La mañana de la boda, me desperté temprano. Isa ya estaba en la cocina sirviéndose café. Parecía tranquila, casi demasiado tranquila. «¿Lista?», pregunté. «¿Para qué?». Sonreí. «Para que finalmente nos vean». Antes de ir a la gala, cogí la insignia que me había hecho. La de cartón con el barco de crayón azul y me la prendí dentro de la chaqueta. No en el exterior, no todavía. Esa parte vendría después. Cuando llegamos al lugar, pude sentir miradas sobre mí. Algunas curiosas, otras escépticas. Después de todo, ni siquiera se suponía que estuviera aquí. El programa oficial no me listaba como oradora. Eso estaba a punto de cambiar. Cuando llamaron mi nombre, la sala guardó silencio por un momento. Caminé hacia el podio, el peso de la insignia firme contra mi pecho. Y por primera vez en meses me sentí completamente en control. No hablé de mis padres. No hablé de la boda. Hablé de la Armada, de lealtad, honor y de las personas que eligen estar a tu lado cuando es más difícil. Hablé de los cadetes que llegan temprano a la guardia, de los marineros que se ofrecen voluntarios para trabajos extra cuando un compañero está enfermo, de las familias que abren sus hogares a aquellos que no tienen a dónde ir. Y entonces dije, la familia no se define por quién compartes un nombre. Se define por la lealtad en tus acciones, por las personas que te apoyan, incluso cuando les cuesta. En ese momento abrí la chaqueta y me prendí la insignia de cartón sobre mis medallas. En otra ciudad, en una recepción de boda llena de gente que pensaba que nos había borrado, una pantalla parpadeó y cobró vida, y mis padres, de pie con sus trajes de gala, tuvieron que verme ser honrada frente a toda la comunidad de la Armada con el nombre de Isa pronunciado en el micrófono. Para cuando bajé del podio, mi teléfono vibraba sin parar, no con mensajes familiares, esos vendrían más tarde, llenos de control de daños, sino con mensajes de oficiales, marineros, incluso extraños. «Así es como se hace. Orgulloso de servir bajo tu mando». No miré el chat familiar. No hacía falta.
Esa noche Isa y yo nos sentamos en el balcón de nuestros aposentos, mirando las luces de la ciudad. Ella no dijo mucho, solo apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Crees que captaron el mensaje?, preguntó. Sonreí. ¿O lo captaron? Si alguna vez has estado en una pelea que no empezaste pero te negaste a perder. ¿Conoces la satisfacción de ese momento? No se trata de ganar. Se trata de recuperar lo que es tuyo. Y quizás tú también has estado allí. Alguien intentó borrarte de la historia, y tuviste que decidir si quedarte callada o recuperar el bolígrafo. Entonces dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? El salón de recepciones estaba en pleno apogeo cuando sucedió. Mis padres estaban cerca de la mesa presidencial con champán en mano, disfrutando del brillo de su cuidadosamente curada lista de invitados. Risas, el tintineo de las copas, el suave murmullo de la conversación educada. Todo se detuvo cuando la enorme pantalla del extremo lejano de la sala parpadeó. El escudo de la armada llenó la pantalla, luego mi rostro. Estaba de pie en el podio de la Gala del Patrimonio, la sala a mi alrededor vestida de azules y dorados. Isa estaba sentada en la primera fila, su uniforme impecable, su espalda recta, sus ojos fijos en mí. La familia, dije al micrófono, no se define por la sangre en tus venas. Se define por la lealtad en tus acciones, por las personas que te apoyan, incluso cuando les cuesta. Metí la mano en mi chaqueta, saqué la insignia de cartón que había hecho cuando tenía 6 años y me la prendí sobre mis medallas. Esta me la dio la persona con la que más orgullosa estoy de estar al lado, Cadete Isler Brooks. Mi hija, mi familia. En ese salón de recepciones, todas las cabezas se giraron hacia mis padres. Los susurros comenzaron de inmediato, los rostros se tensaron. Algunos invitados se apartaron de ellos, la distancia educada que la gente mantiene cuando acaba de ver algo feo en alguien que creían conocer. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se bloqueó. Pero no podían apartar la vista de la pantalla. No podían evitar que el mundo me viera reclamar a la misma persona que intentaron borrar. De vuelta en la gala, los aplausos fueron ensordecedores. Los oficiales se pusieron de pie para saludar. Las cámaras destellaron. Isa se unió a mí en el escenario. Y el secretario de la Armada en persona le estrechó la mano antes de dirigirse a la multitud. El honor corre más profundo que la sangre. Esta noche reconocemos esa verdad. En algún lugar al otro lado del país, en un salón de bodas lleno de gente que pensaba que nos había borrado, los padres de mis padres tuvieron que ver cómo su versión de la historia era aniquilada en vivo y con toda la Armada como testigo. No necesitaba ver sus caras para saber el impacto. Por una vez no pudieron interrumpir, no pudieron explicar, no pudieron retorcerlo. El bolígrafo estaba en mi mano ahora, y acababa de reescribir el final. No tuve que esperar mucho. 2 días después de la gala, mis padres aparecieron en mis aposentos sin previo aviso. Sin llamadas, sin advertencia, solo el golpe seco de personas que creen que todavía tienen autoridad sobre ti. Cuando abrí la puerta, ya estaban a medio camino de una frase. ¿Cómo te atreves a humillarnos así?, siseó mi madre. Su pelo perfecto estaba ligeramente desordenado, como si hubiera estado paseando durante horas. La voz de mi padre era baja, cortante. Nos has hecho quedar como idiotas delante de nuestros amigos. Me hice a un lado lo suficiente para que entraran, pero no les ofrecí asientos. No, dije con calma. Os habéis hecho quedar como idiotas. Solo he dicho la verdad. Intentaron darle la vuelta de la manera que siempre lo hacían. Estábamos protegiendo el nombre de la familia. Isa es demasiado joven para estos eventos. Malinterpretaste nuestras intenciones. Pero ya había oído todas las variaciones de eso antes. Y ahora tenía algo que nunca había tenido en esas discusiones. Prueba. Prueba pública. Indudable. La prohibiste en esa boda, dije, mi voz firme pero aguda. Dijiste que no era realmente mi hija. La sacaste de las fotos, de las conversaciones, de su propia familia. ¿Y para qué? ¿Para que tu círculo estuviera cómodo? Mi madre abrió la boca, pero la interrumpí. Hablas de lealtad, de herencia, de continuar el nombre de los Vargas, pero olvidaste lo único que realmente importa. El honor, y sin él, tu nombre no vale el papel en el que está escrito.
Ambos se quedaron paralizados. Los ojos de mi padre se entrecerraron, pero no quedaba nada que decir. No después de que la Armada, la mitad de la lista de invitados y miles de espectadores hubieran visto a Isa de pie a mi lado en ese escenario. Finalmente retrocedí hacia la puerta. No estoy aquí para ser tu excusa, y he terminado de dejar que trates a Isa como si fuera invisible. Si eso significa que no somos familia a tus ojos, que así sea. El silencio entre nosotras era más pesado que cualquier tormenta que hubiera navegado. Se dieron la vuelta y se fueron sin otra palabra. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de seguirlos. La mañana después de que mis padres se fueran, el apartamento estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad que se siente ganada, no vacía. Isa todavía dormía, acurrucada en el sofá debajo de una manta azul marino. Me quedé junto a la ventana, café en mano, mirando la ciudad cobrar vida. Por primera vez en meses, no sentí que me estuviera preparando para el próximo ataque. Cuando Isa se despertó, no mencionó a mis padres. No tenía que hacerlo. En cambio entró en la cocina, cogió una taza y dijo, «Sales más alta en ese escenario». Me reí. Eso es porque te tenía en la primera fila. Nos sentamos a la mesa, el vapor saliendo de nuestras tazas, y hablamos de nada en particular. Su horario de entrenamiento, un libro que había empezado, el ridículo menú de la cafetería de la Armada. Cada palabra se sentía como prueba de que lo habíamos superado. Más tarde esa semana, recibí una carta del comandante Lee. Sin firma, solo una línea corta. Cambiaste más que una sola historia esa noche. Sabía a qué se refería. Desde la gala, había recibido docenas de mensajes de oficiales y cadetes que habían sido excluidos de sus propias familias. Personas a las que se les había hecho sentir que no pertenecían. Algunos me daban las gracias. Otros me decían que finalmente habían decidido hablar. Me golpeó entonces. Esto no era solo sobre Isa y yo. Era sobre mostrar que nadie decide tu valor más que tú mismo. Esa noche Isa entró en mi estudio sosteniendo una pequeña caja desgastada. La puso sobre mi escritorio y la abrió. Dentro estaba la insignia de cartón, los bordes deshilachados por años de haber estado guardada. Deberías guardarla en un lugar seguro, dijo. Negué con la cabeza. No se queda aquí mismo. Me la volví a prender en la chaqueta, justo encima de las medallas. Esta no es para guardarla. Es para llevarla. Sonrió una sonrisa tranquila que decía más que las palabras. Algunas heridas no sanan porque las personas que las causaron piden perdón. Sanan porque dejas de dejar que te desangren. Y mientras el sol se ponía tras el horizonte me di cuenta de algo. Esto no era solo el final de una lucha. Era el comienzo de vivir sin su sombra sobre nosotras. Un mes después, la Armada organizó una pequeña recepción para mi ceremonia de ascenso oficial. Sin focos, sin titulares, solo las personas que importaban. Isa estaba a mi lado mientras el almirante me colocaba la nueva insignia en el hombro. Los aplausos fueron cálidos, genuinos. A nadie aquí le importaba el chisme que había circulado semanas atrás. Aquí, el respeto no era una actuación. Era ganado. Después caminamos por el muelle. El sol de la tarde convertía el agua en oro, y los barcos se mecían suavemente contra sus amarres. Isa entrelazó su mano con la mía, algo que no había hecho desde que era pequeña. Sabes, dijo suavemente, no es que ya no me importen. Es solo que me importamos más nosotras. La miré a la joven que había crecido a través de más tormentas de las que merecía, y sentí un orgullo tranquilo asentarse en mi pecho. Eso es todo lo que siempre quise, dije. Nos detuvimos al final del muelle. Saqué la insignia de cartón de mi bolsillo de la chaqueta y la sostuve hacia el agua. ¿Recuerdas cuando hiciste esto? Ella sonrió. La llevaste durante una semana seguida, incluso a cenas formales. Todavía la llevo, dije. No porque necesite un recordatorio de quién eres, sino porque nunca quiero olvidar quiénes somos. La volví a meter en mi chaqueta. Algunas cosas no estaban destinadas a ser desechadas, sin importar cuán desgastadas se volvieran. Esa noche me senté en mi escritorio y escribí en mi diario de bitácora: el honor no se hereda. Se elige, se lucha por él y se protege.
No sabía si mis padres cambiarían alguna vez.